No puedo sentarme. Me duele. Fue lo primero que dijo Valentina esa mañana, con la mochila todavía colgada de los hombros y la mirada fija en el suelo del aula. El señor Daniel se detuvo en seco. La niña, de apenas 6 años, se quedó paralizada junto a su silla mientras los demás niños desempacaban sus cosas, riendo, y se acomodaban en sus asientos. Ella permaneció allí, pálida y asustada. Daniel se acercó lentamente y se agachó a su altura. Valentina se mordió el labio inferior y negó con la cabeza suavemente. Me duele mucho, aquí abajo, susurró sin mirarlo a los ojos. Daniel frunció el ceño. ¿Te caíste? ¿Pasó algo en casa? Valentina no respondió. Apretó sus pequeñas manos, como si tuviera miedo de hablar. ¿Puedes decírmelo, cariño? Nadie te culpará, dijo en voz baja. Ella dudó. Su voz temblaba. Cuando me siento, me duele. Eso es todo lo que dice, luego silencio. Pero esa frase, y la forma en que se quedó allí, le dieron a Daniel un cabezazo. No era solo dolor físico. Era algo más profundo, algo más profundo. Ven, dijo suavemente, sentémonos allí en el rincón un momento. La guió hasta una pequeña mesa alejada de los demás, con la esperanza de que pudiera sentirse segura por un momento. Pero ella se detuvo. ¿Puedo quedarme de pie, por favor?, preguntó, con la voz apenas entrecortada y los ojos llenos de lágrimas. Daniel asintió y, en ese momento, algo dentro de él se quebró. Salió silenciosamente del aula, sacó su teléfono al pasillo e hizo la llamada. ¿La policía? Llamo de la escuela primaria San Benito. Me llamo Daniel Martínez y soy maestro. Tengo una alumna de 6 años que dice que le duele sentarse. No puedo decir exactamente qué pasó, pero hay un problema. Por favor, vengan cuanto antes. Colgó con manos temblorosas, respiró profundamente y volvió a clase, tratando de mantener la calma en el rostro. Se arrodilló contra la pared junto a Valentina y sonrió cálidamente. Está bien. Estoy aquí contigo. Valentina no dijo ni una palabra. Simplemente apoyó la cabecita en su brazo y cerró los ojos un instante. En ese silencio, hubo un grito. Y Daniel comprendió que eso no era normal. El coche patrulla llegó poco después de las 8:30 de la mañana. Salieron 2 oficiales, un hombre y una mujer. Sin sirenas, sin emergencia. Todo parecía rutinario. Ajustándose rápidamente la blusa, como si su uniforme planchado y su recogido prolijo pudieran ocultar su incomodidad, la directora los saludó. Buenos días, agentes. Soy Carmen Ávila, directora del colegio. La profesora los espera. Pero si no les importa, creo que todo esto se ha exagerado. El oficial asintió y continuó caminando, pero la agente femenina lanzó una rápida y penetrante mirada hacia la puerta del aula donde habían dejado a Valentina. Tan pronto como entraron los oficiales, Daniel habló sin dudar. No se sentaba. Decía que le dolía. Y la forma en que lo decía, la forma en que se ponía, no estaba bien. Algo andaba mal. El director intervino. Daniel, por favor. Es solo una niña. Pudo haber sido cualquier cosa, una caída, un pequeño moretón. Nada grave. Eso no era motivo para llamar a la policía. No es que se hubiera cometido ningún delito. Silencio. Los policías pidieron hablar con la niña. Valentina fue llevada a la sala de coordinación. Entró lentamente, con los ojos abiertos por el miedo, como si cada paso que diera fuera un riesgo. La oficial se arrodilló ante ella. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Solo vinimos a charlar un rato, ¿de acuerdo? Valentina asintió, pero no dijo una palabra. Ni un solo sonido. El oficial lo intentó de nuevo. Oímos que sentiste algo de dolor al sentarte. Entonces, desde la puerta, un débil susurro. Ya no duele. Para Daniel, fue como un puñetazo en el estómago. Tiene miedo, dijo con voz tensa. Nadie respondió. Después de unos minutos más, los oficiales abandonaron la habitación. No hay marcas visibles. No hay informes previos. Y el niño se negó a hablar.
Desafortunadamente, no hay nada que podamos hacer en este momento, dijo el oficial. Pero ella tiene miedo, insistió Daniel. La agente femenina se acercó a él, con voz baja y amable. Si aparece alguna señal evidente o si vuelve a ocurrir, llámenos. Estaremos allí. Haré un informe. Pero para Daniel, no fue suficiente. Era demasiado poco. El coche patrulla se fue. La niña regresó a clase. La escuela continuó como si nada hubiera pasado. Más tarde ese día, Carmen se acercó a Daniel mientras él estaba calificando exámenes. Deberías tener más cuidado, Daniel. Este tipo de cosas generan preocupaciones innecesarias. Afecta a la escuela. Él no respondió. Ella dio un paso atrás y salió de la habitación. Esa noche, Daniel no pudo dormir. Él seguía repasando el rostro de Valentina, la forma en que se agarraba la blusa, el miedo en su voz. No había sangre. Ni gritos. Ni evidencia evidente. Pero había algo dentro de él, algo perturbador que no lo dejaba en paz, algo que gritaba lo que nadie más quería oír. Y por primera vez, entendió. El silencio también puede doler. ¿Qué estaba pasando? Incluso si tuviera que hacerlo solo, lo resolvería. A la mañana siguiente, Daniel llegó antes de lo habitual. Pasó por delante de la oficina del director sin mirar adentro y se dirigió directamente a su salón de clases. Abrió las ventanas, ordenó los escritorios y respiró profundamente. Su cuerpo aún sentía el peso de una noche inquieta. Pero algo dentro de él permanecía alerta. A medida que los estudiantes comenzaron a llegar, saludó a cada uno con su sonrisa habitual. Valentina llegó última. Ella no miró a nadie. Ella fue directamente a su asiento, se paró frente a su silla y susurró. ¿Puedo dibujar de pie? Daniel asintió con una suave sonrisa. Claro. Hazlo como quieras. La actividad de ese día fue abierta, se dispusieron papeles y colores sobre la mesa. El tema, dibuja un lugar que conozcas bien. Los niños estaban encantados. Los abuelos. Las mascotas. Valentina, sin embargo, dibujó en silencio. Su cara es seria. Su mano es firme. Cuando terminó, colocó la sábana boca abajo y cruzó los brazos. Daniel iba de oficina en oficina elogiando el trabajo de los niños con genuina calidez. Cuando llegó a la oficina de Valentina, dio vuelta cuidadosamente su periódico. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era una silla, dibujada en el centro de la página. A su alrededor había manchas rojas, como gotas dispersas. Dibujado con mano temblorosa. El dibujo infantil no pudo ocultar la oscuridad de su mensaje. Daniel se quedó quieto por un momento, el papel temblando en sus manos. Luego se arrodilló a su lado. «Este es tu dibujo, ¿no?» Ella asintió débilmente. «¿Quieres decirme qué es?» Valentina se mordió el labio inferior. Ella no respondió. «Está bien. No tienes que hablar ahora». Por primera vez, ella lo miró a los ojos. «Me gusta la forma en que me hablas», dijo suavemente. Daniel sonrió y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Y me gusta tu forma de dibujar». Dobló la página con cuidado. Tan pronto como terminó la clase, fue directamente a la oficina del psicólogo de la escuela. Sin decir palabra, le entregó el dibujo. Leticia lo estudió con ojos entrenados, luego lo miró seriamente. «Es simbólico, pero es serio. Muy serio». «Nadie lo escucha», susurró Daniel con voz tensa. «Lo estoy intentando». Leticia inhala profundamente. «Debemos actuar. Escribiré un informe y solicitaré una evaluación formal. Pero tú», añadió, «tienes que seguir ganándote su confianza. Está empezando a abrirse a ti. Esta podría ser nuestra única oportunidad». Daniel asintió. Más tarde, le entregó a Valentina una hoja de papel en blanco. En un rincón había escrito: «Si quieres decirme algo puedes dibujarlo». Valentina tomó suavemente la sábana. Y por primera vez, sonrió. Una pequeña sonrisa tímida. Pero eso lo dice todo. Ella estaba empezando a sentirse segura. Daniel notó algo diferente afuera.
Un hombre estaba apoyado en la puerta de la escuela, alto, de hombros anchos, con los brazos cruzados y rostro serio. Su mirada no era la de quien espera un hijo con cariño. Era la de alguien que afirma su autoridad sin decir palabra. Escuchó pasos apresurados en el pasillo. «Valentina, tu tutor está aquí», gritó el inspector. La niña se quedó paralizada. La leve sonrisa que había intentado recuperar estos últimos días se desvaneció en un instante. Caminó hacia la puerta sin mirar a nadie. Daniel la siguió discretamente. El hombre que estaba afuera esperaba con impaciencia. No llevaba uniforme ni mochila, solo una camisa arrugada y unos vaqueros manchados de pintura. «Date prisa, chico», dijo sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su irritación. Valentina bajó la cabeza. Él no le ofreció la mano. Simplemente se dio la vuelta y empezó a alejarse. La chica lo siguió. Fue entonces cuando Daniel dio un paso adelante. «¿Eres el padre de Valentina?» El hombre se detuvo, se dio la vuelta lentamente y respondió con desdén: «Suegro». «¿Y usted quién es?» «Daniel Martínez. Soy su profesor». Rogelio levantó una ceja. Daniel se mantuvo firme. «Solo quiero asegurarme de que esté bien. Últimamente, ha mostrado signos de angustia. Mencionó que sentarse le duele, por ejemplo». Rogelio esbozó una sonrisa seca y sin alegría. «Los niños inventan todo tipo de historias. Necesitamos centrarnos en aprender a leer, no en cosas que no lo son». Daniel sintió que le hervía la sangre, pero respiró profundamente. «Solo estoy haciendo mi trabajo». El padrastro lo miró fijamente un momento más, luego se giró sin decir palabra y tiró del brazo de Valentina. Ella caminaba en silencio, como si hubiera olvidado hablar. Daniel se quedó allí, viéndolos desaparecer tras la verja. Al caer la tarde, ya no pudo contenerse más. Tomó el número de emergencia de su expediente escolar y llamó. Una mujer respondió. «¿Rebeca? ¿La madre de Valentina?» «Sí. Él es el profesor Daniel, del Colegio San Benito». «¿Cómo está?» Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. «Bueno, ¿pasa algo?» «Solo quería hablar un poco de Valentina. Ha estado mostrando señales de dolor y malestar. Y, bueno, hoy noté que estaba muy tensa con su padrastro». Rebeca suspiró nerviosamente. «Escuche, maestro, Valentina es muy sensible. El más mínimo detalle puede asustarla. Pero todo está bajo control». Daniel permaneció tranquilo. «Lo entiendo. Solo quiero ayudar». Otro silencio. «Agradezco tu preocupación, pero no hay de qué preocuparse. Solo necesita adaptarse, es una escuela nueva, un entorno nuevo. Eso es todo». La llamada terminó poco después. Daniel dejó el teléfono sobre la mesa, con el pecho apretado. La sensación era evidente. Ella lo sabía. Y por alguna razón desconocida, no quería, o no podía, decir la verdad. La mañana del sábado fue gris. Daniel la pasó mirando el reloj con inquietud. En el fondo, la decisión ya estaba tomada. Finalmente, respiró hondo, agarró un portapapeles, unos papeles escolares y se fue. Llevaba una camisa sencilla, intentando parecer un profesor sencillo en una visita domiciliaria, pero sabía que buscaba algo que la escuela preferiría no ver. Con la dirección en la mano, llegó a una calle estrecha bordeada de casas modestas. Encontró el número. Una cortina improvisada cubría la ventana. El lugar olía a abandono. Daniel aplaudió 2 veces. Al poco rato, un niño delgado apareció en la puerta. Parecía tener unos 10 años, con el pelo revuelto y una camiseta que le quedaba grande. «Hola», saludó Daniel amablemente. «¿Eres el hermano de Valentina?» El niño asintió. «Sí, lo soy. Pero ella no está aquí». «¿Fue al mercado con Rogelio?» El niño asintió nuevamente, sin entusiasmo. «¿Cómo te llamas?» «Hugo». «Mucho gusto, Hugo. Soy el profesor de Valentina, me llamo Daniel. Me gustaría hablar con tu madre». «¿Está ahí?» «Está dormida», dijo el niño, mirando dentro de la casa. Daniel también miró.
La sala estaba oscura, aunque eran casi las 11 de la mañana. Un sofá roto, un cubo de fregona sucio en la esquina y el suelo manchado. Sin juguetes. Sin libros. Nada que evoque la infancia. ¿Y tú? ¿Ya no vas a la escuela?, preguntó Daniel en voz baja. Hugo se encogió de hombros. Antes era así. Ya no. Ahora me quedo aquí y me encargo de todo. Daniel respiró hondo y se arrodilló a su nivel. ¿Puedo preguntarte algo, Hugo? El niño asintió, un poco sospechoso. Cuando Valentina está triste o llora, ¿qué pasa? Hugo apartó la mirada y guardó silencio. Luego, casi en un susurro, dijo, no le gusta que llore. Daniel tragó saliva con fuerza. ¿Quién no? Rogelio, respondió Hugo con voz apenas audible. ¿Y qué hace él cuando ella llora? El niño dudó. Luego habló, como si describiera algo normal. Le agarra el cinturón. A veces grita. A veces la golpea. Pero dice que es para que aprenda. Daniel cerró los ojos por un momento, luchando por contener su furia. Hugo, ¿has hablado con alguien sobre esto? El niño meneó la cabeza. No. Si lo decimos, mi madre se irá para siempre. Y nos quedaremos solos. Daniel guardó silencio. Esta frase le dolió profundamente, si decimos esto, mi madre se habrá ido para siempre. Se levantó lentamente, sacó un volante escolar de su bolsillo y escribió su nombre en él con un bolígrafo. Si alguna vez te apetece hablar o pasa algo, llámame. Estoy aquí para ayudarte. Hugo tomó el papel y asintió, apenas. Daniel le dio las gracias y se marchó. El peso en su pecho ya no era solo una sospecha. Ahora tenía un nombre, un rostro, un objeto, el cinturón. Y con eso, ya no había vuelta atrás. El lunes por la mañana, Daniel entró a la escuela con paso decidido y el corazón apesadumbrado. Bajo el brazo, llevaba una carpeta de cartón. Dentro, el dibujo de Valentina, notas sobre su comportamiento y el testimonio de su hermano Hugo. Eso fue suficiente. Durante el recreo, salió de la escuela y fue directo a la oficina local del DIF. La sala de espera estaba casi vacía. Un ventilador en la esquina hacía más ruido que el viento. «Puede pasar, profesor Daniel», llamó una trabajadora social desde la trastienda. Una vez dentro, les explicó todo con calma y claridad. Les mostró los papeles, les habló del dolor de Valentina, de su miedo, de su evasión de sentarse. Les habló de su padrastro. El trabajador escuchó, tomó notas. Luego suspiró y respondió en un tono demasiado burocrático para lo que Daniel sentía en su pecho. Entiendo su preocupación, por supuesto, pero legalmente aún no tenemos motivos suficientes para una intervención directa. Daniel frunció el ceño. ¿Cómo que no es suficiente? Una niña de 6 años dice que le duele sentarse, su hermano menciona el cinturón de seguridad, esa es una prueba irrefutable. Sí, son indicios serios, asintió, pero solo son indicios. Sin un informe médico, una constatación de flagrancia o una denuncia formal de la familia, es improbable que un juez autorice el traslado del niño. ¿Y qué hacemos? Esperamos a que llegue con un hueso roto, preguntó Daniel con voz temblorosa. Debemos seguir de cerca el caso y esperar resultados más concretos. Pero no puedo prometer nada en el futuro próximo. Daniel se puso de pie, tratando de no explotar. Con el debido respeto, si algo le pasa a esta niña, la culpa será de quienes sabían y no hicieron nada. La empleada no respondió. Simplemente miró el papel que tenía delante. Afuera, el sol abrasaba el hormigón. Daniel regresó a su coche, con el respaldo aún bajo el brazo. Se sentó y se quedó allí, inmóvil, frustrado, impotente. Pero más decidido que nunca. Esa noche, volvió a abrir el cuaderno de Valentina. Recordó lo que le había dicho la psicóloga escolar, ella intenta hablar, pero nadie la escucha. Daniel tomó una hoja nueva de papel y escribió a mano, con letras firmes. Puedes decirme lo que quieras, como quieras. Aquí estoy. Dobló el papel con cuidado y lo metió en la carpeta. Encontraría otra manera, aunque le llevara tiempo, aunque tuviera que hacerlo solo, pero no iba a dejar que esta niña volviera a caer en el silencio. El martes por la mañana,
Daniel cruzó el patio de la escuela, con pasos más lentos de lo habitual. Apenas había dormido. La imagen de Valentina, con la mirada baja y la voz apenas un susurro, no lo abandonó. Llamó a la puerta del psicólogo escolar. Leticia señaló la silla frente a su escritorio. ¿Pudiste hablar con el DIF?, preguntó. Daniel asintió sin entusiasmo. Hablé con ellos, y escuché exactamente lo que esperaba. Sin pruebas, no pueden hacer nada. Parece que el dolor de un niño solo importa si se graba. Leticia suspiró profundamente, apoyando los codos en el escritorio. Podemos intentar algo más. Algo suave, discreto, pero esto podría ayudar. Un pequeño dictáfono de bolsillo. Si accede a hablar, sin presiones, y sabe que la están grabando, nuestro testimonio podría ser más sólido. Una declaración espontánea puede tener peso durante una reevaluación. Daniel dudó. No quiero que se sienta invadida. Y no quiero sentirme como si yo estuviera. Por eso tiene que ser con delicadeza. Solo una conversación. Le diremos que es solo para recordar lo que dice después. Sin presiones, sin interrogatorios. Intentémoslo. Ese mismo día, después del recreo, Leticia llamó a Valentina a su oficina. Daniel ya estaba allí, sentado en una silla pequeña, como cualquier otro estudiante. La chica entró con pasos cortos y vacilantes, mirando nerviosamente a su alrededor. Leticia sonrió y colocó una hoja en blanco y unos lápices de colores sobre la mesa. Solo queremos charlar un rato, ¿de acuerdo? Nada serio. Solo queremos saber cómo te sientes en la escuela. Después de unos segundos, Valentina se incorporó lentamente, sentándose en el borde de la silla. Leticia encendió la grabadora. Vamos a grabar esto para recordar de qué estamos hablando, ¿de acuerdo? Como cuando grabas una conferencia para no olvidar nada. Valentina asintió. La voz de Leticia se mantuvo suave. Vi tus dibujos. Son hermosos. ¿Dibujas cuando estás feliz o cuando estás triste? Valentina respondió en voz baja. Cuando estoy triste. Hubo una larga pausa. Cuando se enoja, dijo finalmente. Daniel habló en voz baja. ¿Es el Rogelio? Valentina asintió. ¿Qué hace cuando está enojado? Ella movió el lápiz sobre el papel, haciendo un garabato al azar. Grita. Me manda callar. Me arrincona. A veces con un cinturón. Leticia intercambió una mirada con Daniel pero no lo interrumpió. Sabes que esto no está bien, ¿verdad?, dijo con calma. Nadie tiene derecho a golpearte. Me pega incluso cuando estoy callada. Silencio. Esta frase cortó el aire como una cuchilla. Leticia apagó lentamente la grabadora. Daniel se levantó y se arrodilló junto a la niña. Valentina, nadie puede hacerte esto. Jamás. Estamos aquí para protegerte. ¿De acuerdo? Ella levantó la vista. Por primera vez, no parecía asustada, solo cansada. Cansado de soportar el dolor en silencio. Esa tarde, Daniel llegó a casa con la grabadora en el bolsillo. Ya no podían ignorarla. A la mañana siguiente, llegó a la escuela más temprano que nunca, con la grabadora todavía en el bolsillo y el corazón todavía apretado por el peso de las palabras de Valentina, me pega incluso cuando estoy en silencio. Entró a la oficina de coordinación y buscó a Leticia. Estaba frente a su computadora, terminando su informe. Ya lo tengo todo listo, dijo antes de que él pudiera preguntar. Adjunto la grabación y el historial que me diste. Daniel asintió en silencio. Algo en su interior sabía que no podían esperar más. Esa misma mañana, Leticia convocó una reunión de emergencia con el profesorado. Por primera vez, los demás profesores comprendieron claramente lo que estaba sucediendo. Valentina necesita ser vigilada de cerca, dijo Leticia. Si muestra alguna marca nueva, algún comportamiento extraño o dice algo inusual, anótenlo y repórtenlo. Cualquier cosa podría ser importante. Apoyándose en la pared mientras Leticia terminaba, Carmen dijo simplemente: haz lo que creas correcto. Luego salió de la habitación. Nadie se sorprendió.
En los días siguientes, la atención que se le prestaba a Valentina aumentó, silenciosamente, sin hacer mucho ruido. Los monitores del patio, el personal de la biblioteca e incluso los conserjes comenzaron a observarla. Algunos decían que sonreía más cuando Daniel estaba cerca. Pero entonces llegó el martes. Llegó con un aspecto diferente. Llevaba un suéter a pesar del calor. Caminaba más despacio y se sentaba con dificultad. Cuando Daniel la invitó a participar en una actividad grupal, dudó. ¿Está todo bien, Valentina?, preguntó. Ella asintió, pero algo claramente estaba mal. Durante el recreo, Daniel la vio jugando sola en un rincón del patio. Su camiseta se levantó un poco, lo justo para dejar ver parte de su espalda. Fue entonces cuando los vio. Moretones largos y recientes. Daniel no esperó. Salió de la escuela, sacó su teléfono y marcó un número. ¿Policía? Aquí la escuela primaria San Benito. Emergencia. Esta misma estudiante, Valentina Díaz, muestra signos visibles de abuso. Sí. Confirmado por observación directa. Necesito una patrulla de inmediato. El operador le preguntó si quería quedarse en línea. No quiso. Regresó al patio, llamó amablemente a Valentina y le dijo que necesitaban hablar un rato. La acompañó a la oficina de Leticia, donde ella ya lo esperaba. Mientras conversaban tranquilamente con la niña, llegó la patrulla. Esta vez, sin demoras ni excusas. Uno de los oficiales, el mismo que había venido unas semanas antes, miró a Daniel con otros ojos. Ahora tenemos lo que necesitamos. Llevaron a Valentina al centro médico más cercano. El informe oficial se publicaría ese mismo día. Rogelio no vino por ella. Rebeca tampoco. Esa noche, la escuela estaba vacía. Pero Daniel estaba allí, mirando por la ventana del aula mientras anochecía. Leticia entró. ¿Pudiste hablar con el DIF? Daniel asintió. Dijeron que con el informe médico y la grabación, era solo cuestión de horas. Leticia exhaló aliviada. Llegamos a tiempo. Daniel no respondió. Llegamos cuando ya estaba herida. Pero aún así, ellos ya llegué allí. Y por primera vez, alguien había hecho algo real para romper el silencio de Valentina. Esa noche, Valentina no volvió a casa. Tras el informe médico, la grabación y las declaraciones oficiales de la psicóloga y la docente, se otorgó medida de protección de emergencia. Una patrulla escoltó a la niña hasta un albergue infantil en un barrio cercano. Apretaba el mismo cuaderno que siempre llevaba en la mochila. Tenía la mirada fija en la ventana. Nadie sabía qué ocupaba su mente. Cuando llegaron, una trabajadora social llamada Dolores abrió la puerta del auto y le habló suavemente. Estamos aquí, Valentina. Estamos a salvo, ¿de acuerdo? Valentina bajó lentamente las escaleras y miró el edificio blanco de 2 pisos con ventanas enrejadas. ¿Viene?, preguntó ella. Dolores se arrodilló a su altura y le respondió cálidamente. Sí, mi amor. Él también vendrá. Pero primero tiene que ir a otro lugar con otro equipo. Pronto estará aquí contigo, ¿de acuerdo? Valentina simplemente asintió. Pero al entrar en la habitación, 2 camas desconocidas, paredes blancas y un fuerte olor a desinfectante, se le llenaron los ojos de lágrimas. Ella no gritó. Ella no sollozó. Ella lloró suavemente, como siempre lo había hecho, desde lo más profundo. El coordinador del refugio sostenía una carpeta que contenía el permiso de la escuela, una bolsa de lápices de colores, hojas de papel en blanco y un libro infantil azul con ilustraciones de animales. Ella saludó a Daniel en la entrada. Hola, profesor Daniel. Valentina está en la sala de lectura. Puede pasar, dijo con una dulce sonrisa. Daniel le dio las gracias y se dirigió hacia la pequeña habitación. Ella levantó la vista cuando él entró. Sus ojos brillaban, no de alegría, sino de alivio. Hola, Valentina, dijo Daniel, sentándose en el suelo junto a ella. Ella respondió en un susurro. Salud. Daniel levantó lentamente la bolsa. Traje algunas cosas, papel, lápices, un libro. Pensé que te gustaría dibujar.
Valentina extendió la mano y tomó suavemente la bolsa. Si quieres, añadió con una leve sonrisa, es todo tuyo por hoy. Sacó un lápiz azul y una hoja de papel, pero antes de empezar a dibujar, se detuvo. Sus ojos, abiertos por la preocupación, se alzaron para encontrarse con los de él. ¿Sabe que estoy aquí? Daniel comprendió de inmediato a quién se refería. Su voz era firme. No, y aunque lo hiciera, ya no podría hacerte daño. La policía lo está buscando. ¿Estás segura?, preguntó con voz temblorosa. Dijiste que si se lo contaba, desaparecería con él. Daniel respiró profundamente, luego se arrodilló a su lado y colocó suavemente una mano sobre su hombro. Valentina, ¿puedes mirarme un momento? Ella levantó la vista lentamente, con expresión seria. Ya no estás solo, dijo en voz baja y resuelta. ¿Me oyes? Nunca volverás a ver esto. ¿Te lo prometo? Valentina asintió levemente, en silencio, luego apoyó la cabeza en su hombro. Se quedaron así por un momento, inmóviles. Era paz. Cuando estaba a punto de irse, Daniel se levantó lentamente. Antes de irse, sacó una nota manuscrita doblada de su carpeta y se la entregó junto con su cuaderno escolar. Esto es tuyo. Léelo cuando quieras y dibuja cuando quieras. Valentina tomó la nota con cuidado. Una vez que desapareció, la abrió. El mensaje decía: cuando tengas miedo, dibuja. Y recuerda, siempre estoy aquí. Afuera, el sol se ponía tras los árboles, y por primera vez en mucho tiempo, Valentina se encontraba en un lugar donde nadie le gritaba, golpeaba ni le ordenaba que se callara. Estaba lejos de casa, sí, pero por fin, estaba cerca de un lugar seguro. Habían pasado 2 días desde su llegada al refugio. Seguía en silencio, dibujando sin parar, sin apenas dormir. A veces preguntaba por Hugo. De vez en cuando, miraba hacia la puerta, como esperando que Rebeca entrara y le dijera que todo estaba bien. Pero Rebeca nunca llegó. Al tercer día, una trabajadora social intentó llamar a los números de la escuela. Nadie contestó. Fue a la dirección indicada, la misma a la que había ido Daniel. La puerta estaba cerrada. Las ventanas también. Rebeca, con solo una mochila, salió la noche antes de que Valentina fuera llevada al refugio y nunca regresó. Se ha notificado a la policía. Rebeca Díaz se encuentra desaparecida desde el lunes, declaró el agente en un informe privado. Se sospecha que huyó con su pareja, Rogelio Méndez. La noticia se difundió rápidamente entre el personal del refugio. Ese mismo día, Leticia, la psicóloga, llamó a Daniel. La policía cree que podría estar escondiendo a Rogelio. Daniel permaneció en silencio durante unos segundos en el teléfono. Ella lo sabía. Sabía lo que le hizo. Y aún así, se escapó con él. La voz de Leticia bajó. Es demasiado pronto para estar seguros. Pero todo apunta a manipulación. Tiene antecedentes de abuso emocional, un control tan profundo que sofoca incluso el instinto maternal de proteger a su hijo. Esa noche, Valentina tuvo una crisis nerviosa. La enfermera la encontró acurrucada en la esquina de su cama, agarrando la nota de Daniel y con el rostro mojado por las lágrimas. No quiero estar aquí sin Hugo, gritó. Y mi madre no volverá jamás. Era la primera vez que alzaba la voz. Leticia entró corriendo a la habitación, se sentó en el suelo junto a ella y la abrazó durante varios minutos. Valentina temblaba y se negaba a comer o dormir. La trasladaron a otro albergue por decisión del DIF, Departamento de Planificación Familiar, una medida estándar que separa a los niños por edad y género. Pero para Valentina, fue solo otro abandono. Prometió venir, susurró una noche, acostada de lado. Dijo que vendría. Daniel lo visitó esa tarde. La encontró acurrucada en la alfombra de la sala de lectura, aferrada a un dibujo de color oscuro. Se sentó a su lado sin decir palabra. Mi madre se escapó. Daniel dudó y luego respondió suavemente pero con firmeza. Todavía no estamos seguros. La policía la está buscando. Si está en peligro, la encontraremos, ¿de acuerdo? ¿Me escuchas? Valentina no respondió. Simplemente apretó el dibujo con más fuerza y susurró.
Quería que ella me eligiera a mí, no a él. Daniel cerró los ojos, conteniendo su emoción. Sabía que esta herida tardaría en sanar. Pero una cosa era segura, no dejaría que el abandono se convirtiera en el último capítulo de su historia. Este martes fue como cualquier otro. Daniel llegó temprano a la escuela, colocó los libros sobre la mesa y se paseó por los pasillos con la mente abrumada. Hacía días que no veía sonreír a Valentina ni a Hugo. Hugo había estado incomunicado desde su traslado, y el silencio de Rebeca aún resonaba. Luego llegó un sobre sencillo. Maestro Daniel, esto se archivó para usted en la oficina. Nadie ha especificado quién lo archivó. Daniel tomó el sobre. Era blanco, sin nombre, sin remitente, sin sello, solo su nombre, escrito a mano. Para el maestro Daniel Martínez. Su corazón dio un vuelco sin razón aparente. Lo abrió con cautela. Dentro, una hoja de papel doblada, escrita con un bolígrafo azul tembloroso, la letra irregular, casi infantil. Si estás leyendo esto, significa que todavía cuidas de mi hija. Gracias. Nunca imaginé que alguien de afuera haría lo que yo no pude hacer. La gente cree que huí por decisión propia. No es cierto. Tenía miedo. Me amenazó. Dijo que haría algo peor si hablaba. Dijo que desaparecería con Valentina si abría la boca. Y lo creí. Siempre lo creí. No me deja salir sola. No puedo usar un teléfono. Pero ayer se fue por unas horas y logré escribir esto. Hay una casa vieja al final de un camino de tierra cerca del barrio de San Lucas, detrás de un almacén abandonado. Es verde y solo tiene una ventana. Por favor, ayuda a mi hija. Ya no quiero correr más. Solo quiero que esto termine. Rebeca. Daniel leyó la carta 2 veces. A la tercera, le temblaban las manos. Sin decir palabra, se dirigió directamente a la oficina del director. Carmen, necesito usar el teléfono de la escuela. Ahora mismo. Ya estaba marcando el número. ¿La policía? Soy Daniel Martínez, de la escuela primaria San Benito. Recibí una carta. Es de la madre de una de nuestras alumnas, Valentina Díaz. Está escondida. Tiene miedo, pero necesita ayuda. Tengo la dirección. Menos de 2 horas después, el patio de la escuela estaba rodeado de coches patrulla sin distintivos. Un inspector de la unidad de abuso infantil reunió al pequeño equipo. Esta es una operación delicada. Estamos actuando con rapidez y discreción. La prioridad es rescatar con vida a la mujer y arrestar al sospechoso si está allí. Daniel entregó la carta con manos frías. Ella confió en mí. Por favor, no dejes que se arrepienta. A última hora de la tarde, Daniel seguía paseándose por el aula vacía cuando sonó el teléfono. Contestó al segundo timbre. Habla el detective Romero. Encontramos a Rebeca Díaz. Estaba en la casa tal como se describe. Estaba sola en el momento del registro, asustada, pero dispuesta a cooperar. Ahora se encuentra bajo custodia protectora y recibe apoyo psicológico. Hiciste lo correcto, Daniel. Daniel cerró los ojos y exhaló profundamente. Por primera vez en días, ha surgido un rayo de esperanza. ¿Y Rogelio?, preguntó tenso. No estaba allí. Pero estamos monitoreando sus movimientos conocidos. Gracias a su testimonio, ahora podemos emitir una orden de arresto oficial. Daniel le dio las gracias y colgó. Se sentó en un escritorio, mirando fijamente la pizarra en blanco. La madre había fracasado. Había huido. Había permanecido en silencio. Pero ahora ella quería arreglar las cosas. Y a veces eso era todo lo que hacía falta para empezar de nuevo. Por ahora, se sentó allí en silencio con ese pensamiento. El sobre que tenía en las manos le hacía sentir como si estuviera sosteniendo un pequeño trozo de esperanza, escrito a mano. Rebeca estaba sentada en una pequeña habitación con paredes beige y un persistente olor a café frío. Al otro lado de la mesa, 2 investigadores escuchaban atentamente. La grabadora estaba encendida. Le temblaban las manos, pero su voz era firme. Todavía va al taller de su hermano casi todas las tardes. Está en la zona industrial,
cerca de un mercado abandonado. Uno de los oficiales confirmó la ubicación en un mapa. ¿Está todavía armado? Creo que sí. Hace unos días me amenazó con un cuchillo. Dijo que si me veía hablando con alguien, me haría desaparecer, respondió Rebeca con los ojos llenos de lágrimas. ¿Estás listo para testificar?, preguntó el otro oficial en voz baja. Rebeca asintió con convicción. Por mi hija, haré lo que sea necesario. Era una tarde sofocante. El cielo estaba cargado de nubes, como si hasta el tiempo estuviera conteniendo la respiración. 6 patrullas encubiertas se apostaron en las calles cercanas al taller. 2 agentes ya estaban dentro, haciéndose pasar por clientes. Afuera, ocultos tras un coche, Daniel y Leticia esperaban con sus 2 hermanos, Hugo y Valentina. Había sido difícil convencer al juez de que les permitiera acercarse, incluso desde la distancia. Pero necesitaban verlo con sus propios ojos. Necesitaban creer que el miedo había terminado. Valentina temblaba. Hugo le apretó la mano con fuerza. Saldrá por la entrada principal, comunicó un oficial por radio. Confirmado. Objetivo a la vista. Rogelio acababa de llegar al taller. Caminaba con calma, como si nada. Bromeó con un empleado, cogió una caja de herramientas, encendió un cigarrillo, y entonces todo sucedió rapidísimo. Ahora, gritó el jefe de policía. Rogelio intentó escapar por la parte de atrás, pero una patrulla ya lo esperaba. Se resistió. Empujó a uno de los oficiales, agarró un trozo de madera y los amenazó. Lo sujetaron a la fuerza, lo esposaron y lo tiraron al suelo. Gritó tonterías. No hice nada, ella miente, es una trampa. Pero ya nadie le creyó. Detrás del coche, Valentina lo observaba con los ojos muy abiertos. Hugo la rodeó con el brazo. Daniel, de pie junto a ellos, susurró, es él. Y ahora no puede tocarte. Valentina no dijo ni una palabra, pero su cuerpo se relajó. Su rostro aún reflejaba miedo, pero ahora había algo nuevo, alivio. Mientras el coche patrulla se alejaba con Rogelio detenido, ella miró a Daniel y le preguntó, ¿va a estar alejado de mí para siempre? Daniel se arrodilló, le tomó las manos y respondió con firmeza, sí. Y aunque un día vuelva a ser libre, nunca estarás sola. Ella asintió y apoyó la cabeza en el pecho de su hermano. Y allí, por primera vez desde el principio, lloró sin miedo, no de dolor, sino de alivio. Unas horas después, de vuelta en el refugio, Valentina pidió algo inesperado. Quiero dibujar esta tarde. Daniel le entregó papel y lápiz. Y por primera vez, el dibujo no tenía sillas, ni gotas rojas, ni sombras. Era solo una sencilla casita, un sol, 2 niños tomados de la mano, una sonrisa silenciosa. Daniel reconoció la figura. Era él. Valentina miró el dibujo durante unos segundos y luego sonrió. El proceso se aceleró tras la detención de Rogelio. El discurso grabado de Valentina, sus dibujos, los informes médicos, el testimonio de Rebeca y la sorpresiva detención en flagrancia construyeron un caso sólido. La fiscalía no lo dudó. Vamos directamente a la audiencia preliminar, dijo el fiscal. Eso puede marcar la pauta para la sentencia. Daniel recibió la noticia con un dolor en el corazón. Valentina se sentía mejor. Dormía más. Usaba colores diferentes en sus dibujos. A veces incluso se reía de verdad. Pero las pesadillas siempre volvían, casi siempre en mitad de la noche, cuando el silencio era más fuerte que cualquier otra cosa. Leticia, la psicóloga, hablaba con él todos los días, al igual que Daniel. La jueza quiere hablar contigo, Valentina. Quiere que le cuentes lo que pasó. Pero no tengas miedo. Puedes decirlo todo o no decir nada. Nadie te obligará. Valentina lo miró seriamente. Hablaré. ¿Estás seguro? Ella asintió. Si hablo, las demás chicas también estarán protegidas. Daniel se conmovió. Respondió en voz baja, sí. Puedes cambiar muchas cosas, mi pequeño. Él la ayudó a encontrar las palabras. Repitieron frases suaves, respuestas, pero sin insistir jamás. Si te pregunta cómo te sentiste, ¿qué le dirás?, preguntó Daniel una tarde en el refugio.
Valentina pensó por un momento y luego respondió, miedo. Y vergüenza. Pensar que fue mi culpa. Daniel se agachó y la miró a los ojos. Nunca fue tu culpa. ¿Me oyes? Nunca. La noche anterior a la audiencia, Valentina tuvo otra pesadilla. Soñó que estaba debajo de un pupitre del colegio, con las manos sobre los oídos, mientras Rogelio gritaba de fondo. Cuando despertó, Leticia estaba sentada junto a la cama, como si ya lo supiera. ¿Fue él otra vez?, preguntó suavemente. Valentina asintió. Pero en el sueño, el profesor Daniel entró. Gritó más fuerte. Dijo, se acabó. Leticia sonrió. Este sueño puede hacerse realidad mañana. Pero había una pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta, hasta el día en que la propia Valentina habló. ¿Estará mi madre allí? Daniel dudó y luego respondió honestamente. Sí. Ella también va a testificar. Y el juez querrá saber si quieres volver a vivir con ella. Valentina permanece en silencio durante un largo rato. ¿Puede elegir de nuevo? ¿O elegir huir otra vez? Ya no es solo ella quien decide, dijo Daniel con firmeza. Hay gente que te cuida. Gente que te protegerá. Y yo también estaré ahí. Valentina respiró hondo y dijo, quiero verla. Pero no sé si quiero regresar. Daniel asintió. No es nada. Nadie te presionará. Ya has sido muy valiente al llegar hasta aquí. El broche en forma de estrella, fabricado en metal bañado en oro, había estado guardado en un cajón durante años. Ahora es tuyo. Llévalo contigo mañana. Y recuerda, brillas, incluso cuando crees que no puedes. Valentina aferró el alfiler en su mano como un escudo. Esa noche, durmió plácidamente. Sin pesadillas. La mañana llegó fría y nublada. Afuera del juzgado, una ligera llovizna humedecía los viejos adoquines. Pero dentro, los corazones latían como tambores. Daniel estaba allí, vestido con un traje sencillo, esperando en la sala de testigos. A su lado, sentada en un sofá, con los pies colgando, estaba Valentina. Llevaba un vestido azul marino y un abrigo de lana que Leticia le había traído. En el pelo, dos pequeñas horquillas. Y en el pecho, firmemente sujeta, llevaba la horquilla con forma de estrella. Ternura. Valentina asintió, con los ojos fijos en la puerta frente a ella. Momentos después, un funcionario judicial lo abrió. Señorita Valentina, es su turno. La niña se levantó. Daniel se arrodilló a su lado y le susurró al oído. Di lo que te dicta el corazón. Ya has superado todo lo que tenías que hacer. Caminó hacia la sala del tribunal con pasos pequeños y firmes. Tranquila y alerta, observaba cada movimiento con atención absorta. A su lado estaban el fiscal, el abogado de oficio, el psicólogo y el secretario judicial. Nadie llevaba toga. Nadie se había puesto de pie. El ambiente había sido cuidadosamente preparado para no asustarlo. Valentina se sentó en una silla pequeña frente a un micrófono. El juez habló en voz baja. Hola, Valentina. No te preocupes. Solo queremos saber de ti. Y puedes decir lo que quieras. Ella continuó, ¿nos puedes contar cómo te sentías antes, cuando vivías con tu madre y su pareja? Valentina respiró profundamente y luego comenzó con voz suave. Tenía miedo. No solo cuando gritaba. Incluso cuando se quedaba callado, sentía que algo malo iba a pasar. No hice nada, pero aún así me golpeó. Un profundo silencio llenó la habitación. El juez preguntó delicadamente, ¿alguna vez le has dicho eso a alguien? Se lo dije a mi maestra, dijo Valentina. ¿Y qué ha cambiado desde entonces? Valentina miró el broche en su ropa. Lo que cambió, dijo en voz baja, fue que empecé a creer que no era mi culpa. Y que no estaba sola. La jueza sonrió y sus ojos brillaron. Eres muy valiente, Valentina. Dime, ¿extrañas a tu madre? La niña se quedó en silencio por un momento y luego respondió. Sí, la extraño. Pero también siento que me dejó sola cuando más la necesitaba. El juez asintió con empatía. ¿Quieres volver a verla?
Valentina pensó durante unos segundos. Sí, pero con más gente alrededor. No quiero vivir con ella todavía. Quiero asegurarme de que ha cambiado de verdad. La sala del tribunal quedó en silencio. El juez le dio las gracias con una cálida sonrisa y ordenó que la niña fuera escoltada nuevamente hacia la salida. Daniel la acompañó afuera. Ella corrió a sus brazos y le susurró. Lo he dicho todo, maestro. Y lo dijiste muy bien, respondió con los ojos brillando de orgullo. Después fue el turno de Rebeca. Sus manos estaban entrelazadas en su regazo mientras el juez la miraba seriamente. Señora Rebeca Díaz, ¿está usted dispuesta a asumir toda la responsabilidad por sus actos de omisión? Sí, su señoría, respondió ella suavemente. Fracasé. Permanecí en silencio cuando debería haber protegido. Pero me liberé y ahora lo único que quiero es reconstruirme, incluso si eso me lleva toda la vida. Se presentaron testimonios. Solicitamos que el menor permanezca bajo custodia protectora. Recomendamos visitas supervisadas y apoyo psicológico para ambos. La jueza hizo una breve pausa y luego emitió su decisión. Dada la gravedad de los hechos, los antecedentes de abuso y el riesgo emocional que corre la niña, ordeno que Valentina permanezca bajo protección institucional. Se permiten visitas supervisadas a la madre. El padrastro permanecerá detenido en espera de su juicio penal. Un aliento silencioso recorrió la sala del tribunal. Al salir, Daniel acompañó a Valentina hasta la camioneta del refugio. Desde lejos, Rebeca los observaba, pero no se acercaba. Valentina miró hacia atrás y sus ojos se encontraron. Rebeca estaba llorando, pero aún no se acercaba. Valentina tampoco. Ella simplemente levantó su mano en un gesto pequeño y vacilante. Un gesto sencillo, pero lleno de significado. Ahora había espacio para la curación. Y eso solo ya era mucho. La sala del tribunal estaba llena, pero silenciosa. La audiencia final del caso contra Rogelio acababa de comenzar, pero nadie se atrevía a moverse. Incluso el aire parecía contener la respiración. En la primera fila, sentado entre la psicóloga Leticia y el profesor Daniel, Valentina observaba todo con ojos abiertos y atentos. Ella se veía diferente, erguida, estable, ya no retraída. Presente. Estable. A su lado, Daniel le tomó la mano con ternura. No dijo nada. Pero él estaba allí, total e indudablemente. Al otro lado de la habitación, Rogelio estaba sentado con la cabeza gacha. Vestido con uniforme de prisionero, con las muñecas esposadas. Él no gritó, no sonrió, simplemente movió las piernas sin parar. El fiscal se puso de pie. Señoría, lo que tenemos aquí no es solo un crimen de miedo. Pero una historia de valentía. Una niña que, a pesar de su edad, encontró su voz y la utilizó. Mientras tantos adultos han optado por ignorar lo que ella sufrió. El abogado de oficio de Rogelio también habló. Habló de dificultades económicas, de un pasado violento, de impulsos incontrolables. Pero pocos parecían escuchar realmente. Cuando el juez empezó a leer la sentencia, todos se incorporaron en sus asientos. Se ajustó las gafas, miró los documentos y leyó en voz alta. Rogelio Méndez es declarado culpable de agresión agravada, abuso infantil, amenazas y coerción. La sentencia se cumplirá en un centro de seguridad, con efecto inmediato. Se reserva el derecho de apelar. Este tribunal también reconoce el riesgo psicológico para el menor. Y por la presente prohíbe cualquier contacto futuro entre el acusado y el niño. Esta es una medida permanente. Un suspiro colectivo recorrió la habitación. Entonces Valentina habló con voz suave pero firme. Los niños no están aquí para sufrir. Están aquí para crecer. Y lo que te quitaron no te lo podemos devolver. Pero ahora nadie te quitará nada. Daniel apretó su mano con fuerza. Por un momento, Valentina pareció no creerlo realmente. Entonces ella sonrió. No es una gran sonrisa sin dientes. Pero una verdadera, profunda, pura, inquebrantable. Leticia, que había visto la última audiencia desde la galería, también sonrió. Ella se secó discretamente las lágrimas de sus ojos. Daniel exhaló como un hombre que libera meses de tensión. Cuando terminó,
Valentina se levantó y se volvió hacia Daniel. Ahora puedo crecer. Se agachó y sus ojos brillaron. Claro que puedes, Valentina. Puedes con todo. Salieron juntos de la sala del tribunal, uno al lado del otro, sin prisa. Afuera, el cielo ya no estaba gris. La acera ya no está fría. Al otro lado de la calle, frente al juzgado, Rebeca los observaba. Ella no se acercó, pero asintió discretamente. Valentina la vio y, esta vez, le devolvió el gesto, con naturalidad. Sin amargura. Sin miedo. Solo con paz. La justicia había llegado. Pero la vida apenas comenzaba. Era lunes. Un nuevo mes había comenzado. Y con ella, un nuevo tiempo. Valentina se detuvo antes de entrar. Llevaba un uniforme limpio, el cabello recogido en 2 trenzas ordenadas y una mochila ligera sobre los hombros. A su lado, la empleada del refugio la saludó con ternura. Todo estará bien, cariño. Si pasa algo, iré a buscarte antes, ¿de acuerdo? Valentina asintió. Y luego ella entró. Los pasillos parecían más pequeños de lo que recordaba. Los carteles coloridos todavía están colgados. Los pasos apresurados de otros estudiantes resonaron en el espacio. Todo parecía familiar, al mismo tiempo, diferente. Porque esta vez, ella no tenía miedo. Cuando entró al aula, algunos de sus compañeros se giraron para mirarla. Algunos sonrieron. Otros susurraron entre ellos. Pero Valentina siguió adelante con paso firme. Se movió entre las filas de escritorios y se detuvo frente al suyo. Daniel estaba de pie junto a la pizarra, con el corazón pesado y los ojos llenos de lágrimas. Valentina miró la silla. El mismo que una vez significó miedo, dolor y vergüenza. Esta vez lo sacó con calma. Ella se sentó por sí sola, sin dudarlo, sin ayuda. Ella miró a Daniel y sonrió suavemente. Hoy ya no tengo dolor. El profesor respiró profundamente, tragándose la emoción. Lo sé, Valentina. Lo sé. El curso continuó. Cuadernos abiertos, lápices en mano. Voces suaves, a veces frágiles, se elevaron en el aire. Aprender a leer, a escribir, a ser. Pero en ese tranquilo rincón del aula, algo había cambiado para siempre. Eres la chica más fuerte que he conocido, susurró Daniel. Valentina lo miró y sus ojos brillaron con una nueva luz. Solo necesitaba que alguien creyera en mí, respondió. Él abrió los brazos y ella se deslizó entre ellos sin dudarlo. No hay prisa. Sin dolor. Solo un abrazo silencioso e incondicional. Un gesto sencillo que no requirió nada. Y aún así lo confirmó todo. Todo era diferente ahora. Al final del día, Daniel se quedó un momento más para ordenar el aula. Se acercó silenciosamente al escritorio de Valentina. Este escritorio se había convertido en mucho más que un mueble. Era un símbolo. Y en el silencio de la habitación vacía, pensó. Todo niño merece sentarse en paz. Así que borró la pizarra. Apagó las luces. Y salió de la habitación. Con un corazón más ligero. Sabiendo que, a partir de ahora, la niña finalmente pudo crecer.